Hola, bienvenidos a todos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy estoy con una gran invitada. Antes de decirles su nombre, quiero decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like y también los comentarios. De esa manera crecemos con más información de muy alto poder que le traemos a ustedes por medio de este canal. Bueno, hoy tenemos como invitada a Viri Millano. Ella es dedicada a servir con constelaciones familiares y barras de Access. La verdad es que así como la conseguí y como me inspiró con su tema espiritual, como lo lleva a otro nivel, estoy muy contenta de tenerla aquí. Viri, bienvenida. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, gracias, gracias por el honor de permitirme estar aquí en este espacio. Es un honor poder servir contigo. Qué gusto. Bueno, hoy tenemos un gran tema que es sobre merecimiento y abundancia, en el cual pienso yo que si no te sientes merecedora, no existe abundancia. Antes de empezar con mis preguntas, ¿te gustaría decir algo sobre esas dos palabras muy claves para poder vivir en abundancia justamente? Yo creo que esas parábolas son la clave de todo, porque a final de cuentas yo no tengo el día de hoy lo que no me he permitido recibir. Y si no me he permitido recibir es porque siento que no lo merezco. Entonces justo siento que merecer, el reconocer que eres merecedor de, es la clave para permitirte recibir algo, para que eso llegue a tu realidad. Bueno, tengo aquí una pregunta. ¿Crees que para alcanzar la abundancia es necesario primero sentir que uno lo merece? ¿Cómo relacionas ambos conceptos? La abundancia, a final de cuentas, es reconocer que el mundo y la realidad en la que nosotros estamos, que estamos experimentando, es una realidad vasta, donde hay mucho de. Entonces, la abundancia justamente es conectar con esta posibilidad de que para mí hay mucha posibilidad de dinero, hay mucha posibilidad de amor, hay mucha posibilidad. Sin embargo, por el contexto en el que nosotros crecemos, por la educación que tenemos, eso no es muy común. Tú puedes reconocer amplias posibilidades de dinero, amplias posibilidades de algo, y más, por ejemplo, en los contextos latinoamericanos. Entonces, primero requiero reconocer que sí, o sea, que esa posibilidad existe para mí, pero cuando yo... El día de hoy, o sea, me siento pequeña, me invalido, me hago equivocada constantemente por cualquier situación o sobre todo me siento culpable, es decir, no he vivido un proceso de perdón conmigo y me sigo inconscientemente castigando por mis errores, no me voy a sentir merecedora, no me voy a sentir merecedora. Y en el momento en el que yo no me siento merecedora de la abundancia, yo no me siento merecedora de recibir, eso no llega a mi vida. La abundancia, el dinero, tiene todo que ver con el amor propio y con reconocer que nosotros somos valiosas y que nosotros somos valiosos para recibir algo. Bueno, y también acabas de mencionar algo que me parece muy importante, es cuestión que ha venido por tiempos, por culturas también, ¿no? Correcto, Como nos han venido enseñando eh, que pues es difícil tener tanto merecimiento desde corta edad. correcto. Y claro, por ahí desde ya viene la escasez y vivir Ujú. en ese sentido de la carencia, que cuesta años en recuperarse, por cierto, ¿ah? Cuesta Sí, años en recuperarse. totalmente. Totalmente, porque a final de cuentas, o sea, la abundancia se refiere a la posibilidad. Entonces, si yo el día de hoy estoy ganando $1,000 y yo quiero un carro, o sea, quiero la camioneta último modelo, para mí, o sea, esa posibilidad no existe, se me va a hacer imposible, porque desde pequeño me enseñaron o me programaron a que el dinero cuesta mucho ganarlo, a que solamente te puedes ganar las cosas con el sudor de tu frente, inclusive algunos de nosotros nos enseñaron así de, o sea, esto solamente es para ricos, para nosotros es esto. Sí. Entonces, tú no puedes ver justamente esa posibilidad para ti, ¿correcto? A pesar de que el día de hoy, pues creo que estamos parados en la época de más abundancia en el planeta, para muchos de nosotros sigue sin haber esa abundancia, que es solamente ver la posibilidad de. Eh, Ujú. puede ser un estado mental también. Totalmente, es un estado mental, es un estado de ser. O sea, el día de hoy yo reconozco mi valor, este amor propio, desde este reconocimiento, desde este autoconocimiento incluso de lo que yo soy y ofrezco, entonces me comparto para ti desde la abundancia. Cuando yo no sé quién soy, cuando tengo muchos vacíos interiores, simplemente voy a la vida en necesidad, queriendo que todo lo externo me llene o me satisfaga y lo único que hago pues es que los vacíos que se hacen más grandes, eso es escasez. Pero para poder tener, para poder vivir en abundancia y ser abundancia y tener una mentalidad de abundancia, primero requiero conocerme y reconocer el valor de lo que soy y de lo que puedo brindar a los demás. Súper importante. Ujú. ¿Cómo puede alguien empezar a trabajar en su sentido de merecimiento para lograr más abundancia en su vida?
Es fácil, en realidad no es muy complicado, simplemente requieres procesos, o sea, procesos de sanación, procesos de terapia que te permitan autoconocerte, porque en la medida en que nosotros nos vamos autoconociendo, o sea, nos hacemos equivocados y pequeños simplemente por las programaciones que la mayoría de nosotros tuvo en la infancia o a través de las experiencias. Entonces, cuando yo me puedo, a través de un proceso de terapia, autoconocer, voy a entender que hago esto de esta manera o creo esto de esta manera por las situaciones del pasado o por las experiencias del pasado, pero también que yo puedo elegir cambiar mi forma de ser y que puedo elegir justamente cambiar estas creencias limitantes y sanas. Entonces, en la medida en que sanas, te vas conectando más con lo que verdaderamente eres. No es tan complicado. Ujú. Creo que muchas veces el ser humano es el que se complica más que lo que Así puede es. existir afuera, ¿no? Es Correcto. Puede ser increíble. que no sea cómodo, pero complicado no es. No. Tal vez no es cómodo, pero Posiblemente no es salimos de fácil. zona de confort por sentirnos así, claro, porque también el merecimiento y la abundancia en mi forma de Ujú. pensar viene también cuánto trabajes en ti, en limpiar, en tener los pensamientos correctos, qué Totalmente. pensamientos llevas a tu vida diaria y todo eso Claro. asume lo que tú ves al final del día. Totalmente, o sea, ¿cuál es una mentalidad, por ejemplo, de abundancia? La gratitud, Ay, sencillo. ¿Cuál es una es clave, mentalidad? Es la queja. sí. La queja Ujú. total, y la queja trae pobreza, ¿no? Eso es lo que decía mi abuela, la queja trae Exacto, pobreza, y estoy al 100% que eso es así, o sea, y se convierte en un hábito quejarse, ¿ah? Un hábito de que claro, antes de decir alguna cosa, empiezas quejándote, ¿no? exacto. Y más allá, o sea, tenemos como hábito el victimismo Claro. Eso y de ahí también es la otra cosa queja. que a uno pues lo paraliza. No ponerle la palabra culpa, pero muchas personas quisieran vivir en abundancia. Claro, Pero el querer también es un trabajo. A ver, ¿de qué tengo que desprenderme para vivir en abundancia, cierto? Desprenderme totalmente. de qué pensamientos, de qué sentimientos que me llevan a la pobreza, a la escasez. Porque no puede ser solamente pobreza o escasez en cuanto a dinero, o escasez en diferentes maneras, ¿no? En relaciones, un ejemplo, escasez en salud, tiene mucho que ver en cuanto a los pensamientos con la salud. Claro, ¿Qué tú opinas claro. de eso? Mira, el origen de la escasez tiene una raíz muy sencilla, el amor propio. Una persona que vive en escasez tiene profundos vacíos de amor propio y una desconexión con la abundancia que como arquetipo en constelaciones familiares decimos que representa a nuestra madre. Nuestra madre representa, digamos, cómo nos vinculamos con la abundancia, con la vida, con las relaciones, con el amor. Entonces, cuando nosotros no podemos vivir en abundancia, no podemos conectar con posibilidades, es porque hay un vacío y porque el vínculo con mi madre, con esa energía que mi madre representa, está roto. Y papá representa el éxito. Entonces, cuando yo el día de hoy, por circunstancias de mis padres, porque hicieron lo que pudieron, porque no sabían cómo ser tiernos, porque estaban todo el día trabajando, etcétera, etcétera. O sea, yo no tuve esa nutrición de ellos, de amor, y por lo tanto mi amor propio no se cultivó, entonces me va a costar mucho trabajo conectar con la abundancia. ¿Por qué? Porque no tengo esa raíz, esa flor de amor propio dentro de mí, sino que por el contrario, estoy en medio desconexión con mi papá y con mi mamá, que ellos representan esa energía y esa fuerza, y aparte, o sea, yo no reconozco el valor de lo que soy, porque mi autoestima no está fortalecida. Entonces, esa es la raíz. Esa es la raíz del por qué el día de hoy estamos viviendo en escasez y en no merecimiento. No, cuando tú empiezas a trabajar con alguien, tú empiezas a trabajar entonces desde el amor propio para ahí. Totalmente. Es la base de lo que puede continuar más adelante, ¿no? Exacto. Y la base del amor propio es la relación con tu papá y con tu mamá. Porque ahí es donde nosotros, según Anthony Bolniches, que es un psicólogo, él dice que nuestra autoestima se nutre o crece cuando nosotros nos sentimos amados por nuestro padre y nuestra madre. Entonces ahí se desarrolla la autoestima. Cuando esto no sucede es cuando nosotros nos volvemos estos adultos que no se quieren, que no se aman, que se hacen equivocados, que se hacen pequeños, que no sienten que merecen. Entonces es ahí donde tenemos que ir para sanar ese vínculo y esa raíz. Leía porque me encanta leer o me gusta escuchar bastantes audios. Lo que le traemos a nuestros hijos es lo que no decidimos limpiar de nuestros familiares. Totalmente, porque a final de cuentas nosotros no somos un ser humano individual en el mundo, somos, digamos, estamos
en una sola célula con nuestro sistema familiar. Y entonces yo como padre te heredo lo que tengo y lo que soy, y el sistema te hereda lo que tiene y lo que es. Entonces, si yo el día de hoy no he trabajado por mi amor propio y generaciones atrás no hemos trabajado las mujeres en el amor propio, pues eso es lo que hay en el sistema, el que tú elegiste venir. Entonces, eso es lo que hay y eso es lo que podemos heredarte. Pero cuando una persona, por ejemplo, cuando la madre de un hijo sana, ¿qué sucede? Que entonces eso que sanó se lo hereda y entonces se heredan caminos de liberación para esos descendientes. Y una persona le ha hecho varias prácticas de constelación familiares y la verdad es Sí, que no cambiaría esos momentos por ningún otro. Me sirvió mucho y me sigue sirviendo porque de eso depende mis cambios de día a día, porque wow, ya no me puedo basar nada en el pasado, es porque ya decidí yo sanar, limpiar, perdonar y muchas veces saber por qué hay cosas en la vida que me pasan o reacciones o casualidades y no han sido casualidades, pasa por algo porque no he estado sanando cosas y patrones del pasado, especialmente con familia. Bueno, en una de mis constelaciones, para mí sí fue muy, lo comparto porque aquí esta comunidad quiere escuchar cosas de la vida real, ¿no? claro, Yo tengo mucho miedo y pánico en los puentes, ¿no? Incluso mis pesadillas en las noches de que era niña eran de puentes. wow, Cuando yo, incluso ya adulta, voy a un puente, no siempre, pero me pasa que muchas veces siento vértigo y me ha wow, tocado regresarme, ¿por qué me pasa eso? Y claro, es como que se me daña totalmente al momento. Estaba el otro día en el puente de Brooklyn y me dio fuerte y yo decía, bueno, me molesté conmigo porque ya estoy adulta y digo, ¿por qué me está pasando esto del vértigo? Y claro, con el vértigo piensas que te vas a caer y te sientes mareada y todo esos síntomas. Después de eso que hice las prácticas de constelaciones, bueno, mi abuelo falleció en un puente. oh, wow, Más que un puente, se cayó, o sea, su carro se chocó y se fue bajo un barranco, le decimos, o no sé sí, cómo ustedes le llaman esa parte, sí, sí, y se cayó y falleció así cuando yo estaba casi un mes de nacida. Entonces, wow, yo crecí con eso de que él falleció de tal manera. Entonces, cuando empecé a hacer constelación familiares, me di cuenta que ese miedo venía desde ahí. wow. Qué poderoso, pues sí, eso era lo que, esa memoria fue lo que tu abuelo tuvo para heredarte. Correcto, y entonces el día de hoy tú, gracias a esa sanación y esa memoria que tú compartiste, pudiste ayudar a tu abuelo a liberarse y tú te liberaste de este miedo. Y entonces este miedo ya no sucedió a los descendientes, sino que por el contrario. Wow, Sí, bueno, y varios hermoso. de ellos con varios familiares. Por eso que yo siempre les digo, es cuando ustedes vayan a hacer una constelación familiar, de verdad que se van a sacar tanto peso y van a liberar a sus familias. O sea, yo las recomiendo al 100%, por eso que vi que tienes varios seguidores conocidos, en realidad que veo diferentes partes del mundo. Pienso que tus prácticas son realmente increíbles, pero yo sí las recomiendo al 100%. Eh, Totalmente. no solamente yo, varias personas que hemos hablado sobre el tema, lo bien que les hace en el resto de sus días cuando deciden tomar la decisión de hacerla. Pero bueno, Total. para personas que estarían interesadas en hacerla, ¿qué deben? Porque muchas personas dicen, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. ¿Cómo los empujamos a que se den realmente esto que es totalmente saludable para su espíritu? Mira, a final de cuentas, nuestra expectativa es la que genera el miedo. Entonces, que vayamos sin expectativas, que vayamos listos para recibir lo que el campo, nuestros ancestros, nuestro linaje tenga para nosotros, lo que la divinidad tenga para nosotros. Y de verdad que son experiencias muy bonitas. De verdad que hay mucha magia en ese espacio. Una constelación tiene una conclusión. eh, el movimiento concluye cuando se va hacia la conciencia del perdón, se va hacia la conciencia de la compasión, se va a la conciencia de la aceptación. Entonces son procesos muy hermosos porque tal vez tú llevas atorada o llevas atorado muchísimo tiempo en cierto rencor, en cierto enojo, en cierto miedo, por ejemplo. Y a través de un solo movimiento, o sea, puedes cambiar tanto tu conciencia a moverte de ese miedo a la aceptación, a moverte de ese miedo a la gratitud, a moverte de ese rencor al perdón y a la aceptación. Entonces, de verdad, o sea, vayan sin expectativas, la mayor disposición. Y cuando yo voy así a una constelación familiar, de verdad, o sea, el campo es capaz de mostrarte milagros y magia. También que hay que reconocer que las personas que hacen esto de por sí ya vinieron con ese regalo y vinieron a ser pues, personas de servicios para sanar al mundo.
Entonces ahí es donde estás dando tu regalo al resto de la humanidad, que es lo que decía inicialmente contigo. Correcto. Y pienso que esos actos de servicio, de querer mejorar la vida de otros, desde adentro hacia afuera, que es lo más importante, ya Sí, de por sí es un regalo personas como tú que la vida nos ha dado, porque así podemos es. encontrar esa facilidad de buscarlos, tener esas prácticas, tenerlos en nuestras vidas y poder cambiar y cambiar muchos patrones del pasado y darles a nuestras Claro. generaciones realmente una mejor vida. Ahora que ha iniciado el año, mucha gente está con muchas expectativas, algunos también tienen un poco de miedo, que es pues no Sí. repetir las cosas del año pasado y el tiempo pasa y aún no se te cumplen cosas, aún la lista que tienes ahí la ves difícil como que llegar al primer trimestre o algo, Sí. ¿no? ¿Cómo podemos, bajo lo que tú practicas, cómo podemos cambiar esa mentalidad para ya iniciar el año y recibir todo el merecimiento y la abundancia que la vida nos puede dar? Correcto. Mira, yo les doy un tip para que puedan cumplir todas sus metas este 2025. Vayan a constelaciones y trabajen el compromiso y la responsabilidad, porque si el día de hoy nosotros no tenemos, o sea, no somos capaces de cumplir esas metas, es porque esas dos áreas no están fortalecidas. O sea, no me he hecho lo completamente responsable para poder tomar las riendas de mi vida y de mi destino y decir, voy para acá, porque muchas veces medio queremos algo, ¿no? O sea, porque no somos capaces de poner la meta, de poner un plan de acción, de medir los resultados de acción que vamos teniendo con respecto a esas metas. Y entonces decimos, la meta no se alcanzó. No, es que no tuviste el suficiente compromiso, no fuiste lo suficientemente responsable con esa meta para incluso medirla. Sin embargo, cuando, o sea, eso es algo que se puede trabajar, porque a final de cuentas, el día de hoy yo no tengo un nivel de responsabilidad elevado o yo no tengo un nivel de compromiso alto por cuestiones internas. Entonces puedo ir a las constelaciones a entender, a observar qué es aquello que me hace no comprometerme, dónde está el origen de esa falta del compromiso, dónde está el origen de ese victimismo. Y entonces irlo trabajando. ¿Para qué? Para que estas metas fluyan de manera sencilla este 2025, porque yo soy el origen de todo y en mí también está la solución. Ya. Bueno, pienso que nosotros somos los artistas en este caso. Así es. Todos podemos diseñar cómo queremos nuestras vidas. Así es. Bueno, eso lo voy a recomendar. Hay una película que yo la vi anteriormente, la recomendaba muchas veces en mis historias de Instagram, que se llama Mi Sí. Otra Yo. Si Sí. ustedes quieren tener una idea cómo funciona más de esto de las constelaciones familiares, antes que entre en una de las prácticas, ya sea con Viri, que estoy segura que debe ser precioso hacer esa práctica de constelación con ella, pues te da una idea de cómo son, cómo funciona y cómo hay gente que no ha creído, incluso médicos en eso y finalmente terminaron practicando. La información está ya en el campo y es el mismo campo el que te va guiando a sanar, en la No, es medida en que tú estés increíble, dispuesto, es claro. increíble. Porque también un poco tener fe, o sea, fe de decir, mira, sí me molesta esto, me incomoda esto de familia, mi pasado, ¿por qué sigo pensando en lo que me hizo papá o que me hizo mamá o lo que pasó Claro. con mi ex o algo? ¿Por qué, en qué queremos seguir viviendo en esa parte en el pasado, el por qué pasó esto, por qué me hicieron aquello, de saber cómo hago para limpiar todo este camino que ya y aprendí de esto, gracias, perdono, continúo la página, pero ¿qué debo hacer para sanar? Y sabes que esa debe ser una de las preguntas más frecuentes del ser humano, o sea, que también tiene ese Claro. tormento interno, ¿por qué sigo en el pasado cuando hay tanta información en el campo, como acabas de mencionar, y no la Ujú. tomamos? Porque yo creo que culturalmente estamos programados a eso. O sea, por ejemplo, no sé para ti, pero por ejemplo, acá en México existe toda una gama de música de sufrimiento, de música de revuélcate en el dolor. Entonces, estamos programados a eso, no estamos programados como, bueno, ya suelta, perdona, sana, sigue adelante, sino es como, ay, es que me duele y es que el amor es así, no sé qué. Hay una canción que me choca que dice yo no nací para amar, nadie nació para mí, dices, no, bueno, o sea, Sí, sí, sí. correcto, estamos programados a eso. Entonces, aquí la cuestión es entender que si yo quiero crear el día de hoy un futuro y un presente distinto, primero tengo que sanar y perdonar el pasado, porque cuando yo no he sanado el pasado y como la mayoría de nosotros, pues nos pasan las cosas y aprendemos a vivir con esas cosas. Sin embargo, no somos conscientes del impacto que eso genera en nosotros, es decir, el impacto del trauma, de las experiencias que nos suceden, que muchas veces nos bloquean y nos cierran a posibilidades, porque es decir, o sea, si yo no sé, o sea, cuando era pequeña o cuando era pequeño, hoy que estamos hablando de la abundancia, vi mucho sufrir a mis papás,
tal vez ese trauma y ese dolor constante y que a lo mejor vivía hambre o que no tenían para comprarme zapatos o ropa nueva, ropa de uso, o sea, fue tanto el sufrimiento y el dolor que yo viví con el dinero que el día de hoy, o sea, lejos de tener metas grandes en cuanto al dinero, lo rechazo, hago que se vaya y a final de cuentas estoy repitiendo la misma historia del dolor que viví de pequeña cuando era grande, pero no entiendo por qué la estoy repitiendo. Y entonces esa historia de dolor que viví en la infancia me hizo cerrarme el día de hoy a la posibilidad de tener más dinero. ¿Por qué? Porque ya de por sí el dinero representa algo negativo y doloroso para mí. Entonces, hasta que el día que yo no lo sane, lo observe y lo integre de manera diferente, eso se va a seguir repitiendo porque está programado de esa manera en mi inconsciente. Entonces, de verdad, hay que ser como muy responsables y muy conscientes para poder sanar el pasado. Porque hoy, sin duda, está limitándonos y está bloqueándonos en el presente y el futuro. Y no solamente relación con el dinero, relación en general, A o la sea, salud, laboral, eh, claro. familias, parejas, con uno mismo. Puede ser un bloqueo y puede ser el resto de su vida un bloqueo hasta morir Totalmente, sin habernos dado la oportunidad de sanar. Pues también es cuestión de creencia y fe, lo que tú puedas hacer, pero si no sanamos el pasado, el presente siempre nos va a estar estorbando algo y también a nuestras generaciones. Bueno, lo puedo totalmente. decir porque ya lo he hecho y no una, varias, porque he tomado varias y después de un tiempo las vuelvo a tomar porque me gusta, es como una terapia, la verdad. Si algún rato hacía terapia de otra manera, ahora lo hago en constelaciones que libero y me doy cuenta que no es la primera vez, pero una segunda limpias de todo. Puede pasar unos meses y te das cuenta que sigues muchas veces batallando con algo y Claro. te preguntas por qué sigo con esto. Entonces ahí digo, no, voy a otra sesión de constelación. Ya casi cerca vamos a despedir, pero me encantaría que le hables a mi comunidad diciéndole cuánto esto podría favorecer en el merecimiento y la abundancia en sus vidas. Mira, te voy a contar un poquito acerca de mi historia. Yo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Mi mamá se quedó como mamá soltera. Mi papá, pues nunca estuvo en la disponibilidad de volver a dar una manutención. Yo crecí con una profunda herida de abandono. Me volví una hija muy rebelde con mi mamá. Tenía un rechazo con mi papá porque mi mamá constantemente me comparaba y bueno, en la preparatoria me salgo del estudio y le digo a mi abuelita, voy a poner un negocio. Mi abuelita pues se le salen los ojos del coraje, me dice, decimos aquí el huevo, la gallina y quién lo puso, etcétera, etcétera. Entonces, para no hacerte la larga, el día de hoy yo tengo 18 años emprendiendo, voy a cumplir 40 este mes. Y de mis 40 años tengo 18 emprendiendo. Solamente tengo la preparatoria. eh, bueno, pues el día de hoy yo soy Amor, o sea, la empresa que yo fundé. Tenemos más o menos aproximadamente 500 clientes, un poco más de 500 clientes en terapias de constelaciones al mes. Tenemos clientes en más de 20 países, tenemos una comunidad de más de 1 millón de personas en redes sociales y todo eso, o sea, se construyó por mis talentos y mis dones, porque yo no tengo una carrera. Me explico, o sea, tuve que conectar justamente con la abundancia, tuve que conocer en quién soy, en qué soy buena, qué me gusta, cuál era mi propósito para poder servir desde ese espacio. Entonces, de verdad, se puede vivir la vida más extraordinaria posible siempre y cuando tú estés dispuesto a vivir los procesos necesarios para desbloquear aquello que hoy no te lo permite. Y las constelaciones familiares son de verdad una terapia maravillosa porque son un espacio de amor y son un espacio de conciencia. Entonces, es posible para quien lo elige. Eso lo dejamos, la información está ahí. La verdad es que es cuestión de decisión. Quien esté listo, porque sabemos que si no es para todos, esto es una opción a una mejor vida, realmente. Con esto creo que ya nos podemos despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes no Gracias a dejen de ti. suscribirse, de darle like, de comentar en mi canal. Con eso crecemos cada vez juntos, porque yo siempre digo, no quiero crecer sola, quiero crecer con ustedes, que esta información sirva para muchísimas cosas en su vida diaria. Me despido, un beso a todos, gracias. Gracias a ti, Ana. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también, público.